¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Silva Romero José Francisco. Yo les hablaré del efecto de la dosificación de la ceniza de cascarilla de arroz en las propiedades mecánicas de un concreto compactado con rodillo. Los integrantes de mi grupo son Camasca Pacopia Andy, Flores Albino Luis, Mendoza Chávez Edward, Yalico Vega Kevin, quien les habla, y Castillo Enríquez Fernando. Primero hablaremos del planteamiento del problema. Bueno, debido a un elevado crecimiento demográfico en el Perú en los últimos años, se ha hecho más común que las personas requieran una mayor cantidad de agua. Y es por eso que se calcula que para años que vienen, mucho más adelante, exista una escasez muy grande de este recurso. Es por ello que resulta fundamental el estudio acerca del almacenamiento. Por ejemplo, la demanda del agua, debido al aumento de población, en el desarrollo de los diferentes ámbitos como la agricultura, la industria, en el hogar y demás actividades, resulta fundamental que se almacene, ya que eso lograría tener un uso mayor, un uso sostenible de mejor manera. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, la mejor forma de almacenar el agua es con el uso de las presas. Es por ello que el Perú necesita construir 44 represas, pero construir una presa no resulta nada barato, ya que una presa requiere concreto de alta resistencia, y un concreto de alta resistencia resulta muy caro, debido a que se utiliza grandes cantidades de cemento. Es por eso que esta inversión resultaría 15.000 millones de dólares para lograr solucionar la falta de agua en las partes sin un fácil acceso a este recurso. Pero nosotros trataremos de innovar con una nueva técnica, que es la técnica del concreto compactado con rodillo y adiciones. Usualmente es una técnica ampliamente usada en el mundo para la construcción de represas y reparación de estas, debido a que usa una baja cantidad de cemento y que es fácil de transportar. Es por ello que resulta muy llamativa económicamente. Entonces, haciendo un resumen de nuestro planteamiento del problema, vendría a ser que el crecimiento poblacional hace que haya una mayor demanda de agua y energía. Entonces, eso nos sugiere que construyamos presas para poder almacenarlas. Pero la construcción de una presa no resulta nada barato. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, debido a que el concreto de alta resistencia es el principal insumo para la construcción de las presas y que es altamente caro, nosotros innovamos con la técnica del CCR y adiciones de ceniza de cascarilla de arroz. Bueno, nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es determinar el efecto de la dosificación de la ceniza de cascarilla de arroz en las propiedades mecánicas de un concreto compactado con rodillo. Nuestro objetivo específico es determinar el efecto de la proporción óptima de la ceniza de cascarilla de arroz en la resistencia a la compresión de un concreto compactado con rodillo. Determinar el efecto de la proporción óptima del CCSA en la permeabilidad de un concreto compactado con rodillo resultaría ser nuestros objetivos específicos, ya que es muy importante para la construcción de las presas. Nuestra hipótesis general vendría a ser que existe un efecto en la adición de la ceniza de cascarilla de arroz en las propiedades mecánicas de un concreto compactado con rodillo. Nuestra hipótesis nula vendría a ser que no se cumple esa hipótesis anteriormente planteada. En nuestra hipótesis específica vendría a ser que, bueno, la ceniza de arroz incrementa la resistencia a la compresión, que es lo que se busca comprobar en esta investigación. Y que la ceniza de cascarilla de arroz también reduce la permeabilidad en el concreto compactado con rodillo, que sería fundamental para la construcción de las presas. Nuestra hipótesis nula vendría a ser que no se cumple. Bueno, muchas gracias por escucharme. Mi compañero que sigue a continuación profundizará un poco más acerca del tema. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Mi nombre es Eduardo Frei Mendoza Chávez. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora algunas propiedades físicas y mecánicas del concreto en estado fresco, como es la trabajabilidad, la cual Pacel en 1992
lo define como el grado de dificultad que ofrece el concreto para su mezclado, transporte, colocación y compactación. La consistencia, a su vez, según Arévalo y López, es una propiedad que define la humedad de la mezcla por el grado de fluidez de esta, entendiéndose por ello que cuanto más húmeda es la mezcla, mayor será la facilidad con la que el concreto fluirá durante su colocación. Podemos ver que una mezcla de consistencia fluida requiere de un asentamiento mayor a 5 pulgadas. En cambio, una mezcla de consistencia seca requiere simplemente un asentamiento de entre 0 y 2 pulgadas. ¿Qué es la permeabilidad? Que es una de nuestras dimensiones a evaluar. Bueno, la permeabilidad, según Vélez, en el concreto se refiere a la cantidad de migración de agua u otras sustancias líquidas por los poros del material en un determinado tiempo. Ahora, ¿qué es la resistencia a la compresión? Primero, entendamos qué es el esfuerzo. Según Guerre, nos dice que el esfuerzo es la división entre la fuerza aplicada a lo largo de un eje, en este caso de la barra prismática, entre el área de su sección transversal. Guerre también nos dice que cuando la barra es estirada por los esfuerzos P, que podemos ver en la imagen de la izquierda, los esfuerzos son de tensión. Ahora, si invertimos estas fuerzas, la barra se comprime y tenemos esfuerzo de compresión. En la imagen derecha podemos ver un ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Ahora, ¿qué es la ceniza de cascarilla de arroz? Bueno, según Arévalo y López, es un producto que se obtiene a partir de la calcinación de la cascarilla de arroz, lo cual puede ser de manera industrial o artesanal. La ceniza de cascarilla de arroz contiene entre un 80 y 85% de sílice, lo cual es altamente reactiva y reacciona con el hidróxido de calcio liberado durante la hidratación del cemento, dando como resultado la formación de silicatos de calcio responsables de la resistencia. Ahora, respecto al marco conceptual, ¿qué es un concreto compactado con rodillo? El concreto compactado con rodillo, según Alvarado, se define como un concreto de consistencia seca que se coloca de forma continua y su consolidación se realiza con un rodillo vibrante. Ahora, este concreto debe tener la suficiente consistencia para soportar el peso del rodillo vibrante. Algunas ventajas de utilizar el concreto compactado con rodillo. El principal es el costo. En comparación con la construcción de presas de forma convencional, se dice que es entre el 25 y 50% más barato. Y también nos permite una construcción más rápida. Ahora, aquí presentamos algunos ensayos de laboratorio a realizar, que están especificadas tanto en las normas técnicas peruanas, también en las normas ASTM, y también presentamos una norma española, la 12.390-8 del año 2020, el cual es ensayos de hormigón endurecido, parte 8, profundidad de penetración del agua bajo presión, lo cual nos permitirá conocer la permeabilidad de nuestro concreto, que es una dimensión a evaluar. Muchas gracias. Bueno, esta oportunidad me ha tocado, siguiendo con la exposición, me ha tocado hablar del marco metodológico. Diseño metodológico. Como punto número 1 tenemos diseño de la investigación. La investigación es experimental porque se manipulará la dosificación de la ceniza de cascarilla de arroz para obtener resultados mecánicos que se producen en la variable dependiente, propiedades CSR. Acá en el cuadro mostramos la variable independiente que se ha considerado la dosificación de la ceniza de cascarilla de arroz, tomando como dimensiones la proporción óptima de la cascarilla, de la ceniza de cascarilla de arroz, teniendo como indicador el peso de la ceniza de la cascarilla de arroz. En este cuadro se aprecia la variable dependiente, que sería las propiedades mecánicas del concreto, teniendo como dimensiones la resistencia a la compresión y la permeabilidad. Como indicadores, la carga máxima, porosidad y densidad. Población y muestra. La población está conformada por todos los diseños de concreto compactado con rodillo, CSR, con adición de ceniza de cascarilla de arroz. La muestra está conformada por un total de 50 probetas cilíndricas de 150 por 300 milímetros con ceniza de cascarilla de arroz. El tipo de muestreo es no probabilístico. Las técnicas de instrumentos de recolección de datos.
Se hace una observación directa a fin de conocer los resultados más confiables respecto a la realidad física de las muestras mezclas y, bueno, el resultado final que se va a obtener. Estudiar la documentación para obtener los antecedentes y la información teórica necesaria, tesis, libros y, en este caso, ensayos de características mecánicas para las probetas de concreto. Los instrumentos de recolección de datos. Nos vamos a basar en los ensayos a la resistencia a la compresión según la norma técnica 339-034 y los ensayos de hormigón endurecido, parte 8, profundidad, penetración de agua bajo presión. Bueno, tenemos los procedimientos para la recolección de datos que consta de 8 fases, ¿no? Entre ellas, suministro de materiales, análisis granulométrico, caracterización de los materiales, elaboración del diseño de mezclas de concreto de resistencia de alto compactado con rodillo, elaboración de las probetas cilíndricas, las cuales serán evaluadas a los 3, 7, 14, 28 días y 90 días. Bueno, la fase 5 es el curado tradicional, según lo menciona la norma STM. La fase 6 se procederá a realizar el ensayo de la resistencia a la compresión a los 3, 7, 14, 28 y 90 días. Bueno, la fase 7 es hacer un cuadro comparativo con las propiedades mecánicas del concreto compactado con rodillo, con el CSR con adición de la ceniza de cascarilla de arroz. La fase 8 se elaborarán las conclusiones y recomendaciones. Eso sería todo. Gracias por su atención. Hola a todos, soy Kevin Yalico y a continuación explicaré brevemente un diseño de mezcla de concreto compactado con rodillo, CCR, según el ACI 211.3 R02. Con relación a la selección de las proporciones de mezcla, tenemos que los materiales cementantes deberán estar en función de si se requiere o no el desarrollo de resistencias iniciales y también generarán bajos calores de hidratación. El agua empleada cumplirá con la normativa pertinente, los agregados poseerán una adecuada granulometría y se usarán adiciones junto con aditivos en caso se requieran. Los pasos a seguir para aplicar este método son los siguientes. Primeramente seleccionaremos la relación volumétrica pozulana-cemento. En este caso la pozulana vendría a ser la ceniza de cascarilla de arroz. En función de las curvas de proporción para un concreto de igual resistencia, gráfica que nos ofrece el ACI 211 que podemos ver en la pantalla, ¿no? Luego determinaremos el contenido mínimo de pasta como porcentaje del volumen total de mortero mediante curvas de densidad máxima en conformidad con la ASTM de 1557. Posteriormente, determinaremos el volumen de agregado grueso por el ensayo de la mesa vibratoria, o VB, o bien por la siguiente tabla, que relaciona los volúmenes de agregado grueso con sus tamaños máximos nominales. Luego, asumiremos que el contenido de aire atrapado es del 1 a 2% del volumen total de la mezcla. Determinaremos el volumen de agregado fino, agua de prueba, cemento, pozolana y finalmente calcularemos la masa de cada material. Luego de obtener esta data de la primera tentativa de mezcla, realizaremos nuestro lote de pruebas y aplicaremos el ensayo de la mesa vibratoria para determinar de ese modo la duración mínima de vibración para lograr la máxima densidad de compactación. Luego, realizaremos 2 lotes de prueba adicionales con diferentes relaciones agua-cemento para formar la curva de Abrams y de este modo determinar finalmente las proporciones finales de la mezcla. Como ya mencioné anteriormente, el proporcionamiento de la mezcla para alcanzar los límites de consistencia adecuados, que vendrían a ser asentamientos nulos, vendría a estar determinada por la norma ASTM-C 1170 o NTP 339.194 de la mesa vibratoria, ¿no? Esta consistencia que lograremos obtener será para que pueda soportar la mezcla, la vibración y compactación provocada por el rodillo vibratorio. En la tabla de la derecha podemos apreciar que para un concreto CCR, un concreto sin revenimiento, sin asentamiento, el tiempo VB debe variar de 5 a 32 segundos. Ahora mencionaré los ensayos relacionados a nuestras variables y dimensiones. Primeramente la NTP 339.195, que nos permite elaborar probetas de CCR usando la mesa vibratoria. La NTP 339.034, que es el ensayo de la resistencia a la compresión.
y la NTC, Norma Técnica Colombiana 4483, que nos permite determinar la permeabilidad del concreto al agua o bien la profundidad de penetración del agua en el concreto. Eso sería todo de mi parte y doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, hablaré sobre los resultados. Los resultados que se muestran son producto de dos investigaciones sobre nuestro tema, para mostrar los efectos que tiene la ceniza de cascarilla de arroz sobre la resistencia a la compresión del CCR. Se extrajo los datos de la tesis realizada por Javier Molina titulada Adición de ceniza de cascarilla de arroz en hormigón compactado con rodillo. Para la evaluación de la resistencia a la compresión se prepararon muestras cilíndricas de CCR en moldes metálicos de 100 milímetros de diámetro y 200 milímetros de altura. La compactación, que es el método que se utilizó, se realizó en 3 capas con un martillo vibratorio Cannon. Se ensayaron 10 cilindros evaluados a edades de 3, 7, 14, 28 y 90 días, cumpliendo con la norma ASTM-C 39. Los valores obtenidos de la resistencia a la compresión para cada tipo de mezcla se obtuvieron promediando 2 probetas. En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento mecánico del CCR con cada uno de los porcentajes añadidos de CCA. Podemos ver que a 4% de adición de CCA produce los mejores resultados en el comportamiento mecánico del CCR, ya que se obtuvo los valores más altos de resistencia a la compresión, como se evidencia a los 90 días. Y para adiciones de CCA que son superiores a 12%, se produjeron valores mínimos de resistencia a la compresión, sobre todo a edades tempranas. Para mostrar los efectos que tiene el CCA sobre la permeabilidad del CCR, se extrajeron los datos de investigación realizados por Ebrahim Khalilzadeh y otros, que en su investigación titulada Modelo de propiedades mecánicas del concreto compactado con rodillo que tiene CCA utilizando ANFIS. Aquí se evalúa cómo los diferentes contenidos de CCA agregados a muestras de CCR pueden influir en la resistencia y en la permeabilidad. Y determinaron que el valor óptimo para obtener una mínima permeabilidad se ofrece sustituyendo el 18% de cemento por CCA. Los resultados de permeabilidad, como se muestran en la gráfica, para cada CCA constante con un número de giro creciente, es decir, aumenta el esfuerzo de compactación, la permeabilidad de las muestras disminuye. Esto se debe a la reducción de los huecos y al llenado de las partículas finas por el CCA. Para un número de giro constante, el aumento del contenido de CCA aumenta la permeabilidad, que puede ser causado por el aumento de la relación agua-material cementante, que aumenta la propiedad capilar y por consiguiente la permeabilidad. La mayor reducción de permeabilidad se produce al reemplazar el cemento con CCA en un rango de 15 a 30%. Además, en todos los diseños de mezcla, al aumentar la densidad, la permeabilidad disminuyó. Como conclusión tenemos que se determinó que sí existe un efecto positivo de la ceniza de cascarilla de arroz en las propiedades mecánicas como resistencia a la compresión y la impermeabilidad. Otro, se determinó que la proporción óptima del CCA para obtener un concreto con resistencia a la compresión superior al de un concreto sin adición varía de entre 4 y 8% evaluado a 28 días. Además, se determinó que la proporción óptima de CCA para reemplazar el cemento varía entre un 15 y 30%, evaluada también a 28 días. Como recomendaciones, se recomienda realizar investigaciones que determinen el grado de influencia de la adición de ceniza de cascarilla de arroz con un calor de hidratación que presenta el concreto compactado con rodillo durante su fragado. Se recomienda realizar investigaciones a nivel nacional de la dosificación de ceniza de cascarilla de arroz para concreto compactado con rodillo y su incidencia en propiedades físicas y mecánicas de dicho concreto. Y por último, se recomienda realizar investigación acerca de la variación del costo de uso de concreto compactado con rodillo. Esto sería todo por parte del grupo y muchas gracias.